Participantes en la OEA piden al Consejo Permanente que sea aplicada la Carta Democrática al gobierno de Nicaragua. La reunión realizada este viernes fue solicitada por las misiones permanentes de Argentina y Estados Unidos. Detalles con María Esther Ordóñez. La Organización de Estados Americanos llevó a cabo este viernes sesión extraordinaria para conocer la situación y estado de la democracia en Nicaragua. En esta ocasión se contó con la participación de José Palé, quien es miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Con un diálogo estancado por incumplimiento de los acuerdos, situación que esperamos se supere gracias a las gestiones del enviado del secretario general y del anuncio de su santidad el Papa Francisco. Para poner en perspectiva el análisis sobre la posible aplicación de los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana, creo conveniente recordar la resolución del Comité Jurídico Interamericano de la OEA del año 2009. En Nicaragua hemos estado sufriendo un proceso de destrucción permanente de la democracia representativa, que es una obligación de los países signatarios de la Carta. Otro de los expositores fue Rubén Perina, profesor adjunto de George Washington University. Él estuvo a cargo de la presentación del proceso de aplicación de la Carta Democrática en el caso de Nicaragua. Ya se ha establecido fehacientemente que en Nicaragua se ha alterado el orden democrático. Los contundentes informes de la CIDH, de la Oficina de Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y varias organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, no dejan dudas de ello, de que ello ha ocurrido. Es bien conocido que en Nicaragua no existe el Estado de Derecho, no hay independencia de poderes. El Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Electoral, están todos controlados y manipulados por el dúo Ortega-Murillo. Varios medios de comunicación están bajo su control y los que no son acosados y perseguidos. Con su poder sobre las instituciones y la fuerza de seguridad, Ortega ha aumentado la persecución, represión y encarcelamiento de sus opositores y de los manifestantes de las demostraciones en su contra desde abril del año pasado. Todas estas transgresiones violentan el orden democrático y contradicen lo que establece el artículo 3 y 4 de la Carta Democrática sobre los elementos esenciales de la democracia representativa. En tercer lugar, el Consejo Permanente, el Secretario General, la CIDH ya han realizado considerables gestiones diplomáticas, como lo requieren el artículo 18 y 20 de la Carta, para facilitar el diálogo y para promover la normalización de la institucionalidad democrática. Hasta ahora, los esfuerzos del Grupo de Trabajo del Consejo Permanente, así como los esfuerzos del Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua, el MECENI, y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Interdependientes de la CIDH, han sido infructuosos. Siguiente, no caben dudas que es válido, apropiado y de la máxima urgencia convocar al Consejo Permanente en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática, como ya lo ha propuesto el Secretario General, para una apreciación colectiva de la situación. Así, una vez establecido que se ha alterado el orden democrático y que las gestiones diplomáticas y el diálogo han sido infructuosos, para restaurarlo, le corresponde al Consejo Permanente convocar un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, lo que requeriría, como ustedes saben, según el artículo 58 de la Carta Constitutiva, un 2/3 de los votos. Por su parte, Harold Rocha, presidente de Nicaragua en American Center for Democracy y profesor visitante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Iowa, habló sobre esquematizar el proceso de perversión de democracia en Nicaragua y la falta de independencia de los poderes del Estado. Académicos estudiosos de la política nicaragüense parten en este análisis de la enmienda constitucional del año 2000, producto de un pacto entre dos partidos muy conocidos que redujo, entre otras cosas, el umbral porcentual de votos necesarios para que un partido pudiera ganar en primera vuelta electoral, del 45 al 40%, salvo en casos que un partido obtuviese 35% y superara al segundo más votado por un 5%. Desmantelamiento de la pluralidad política y edificación de un partido hegemónico. A su regreso al Ejecutivo en el 2007, el Frente Sandinista empezó a implementar una estrategia sistemática que le permitió llegar a controlar, como hoy controla, la totalidad del engranaje del poder estatal. Desde 2018, tras la represión, muchos políticos de oposición están en el exilio,
en prisión o sepultados. Así, con la connivencia del Poder Judicial y otras instituciones críticas de la arquitectura estatal, moldeada con nombramientos estratégicos, la libre utilización de recursos del Estado y una gobernanza marcada por la ausencia de rendición de cuentas, la oposición política se ha visto reducida hasta el punto en que no supone competencia alguna. Rocha agregó a su presentación el tema de reelección en nuestro país. Dijo que desde las juntas receptoras de votos se ha llevado a cabo fraude electoral y afirmó que hay dos opciones para dar solución a la crisis. La Constitución Política de Nicaragua, en vigor desde 1987, prohibía en sus artículos 147A y 147C tanto la reelección a la presidencia y vicepresidencia como la candidatura a esos cargos de familiares cercanos a quienes los hubiesen desempeñado en el ejercicio inmediatamente anterior. Con el aparente propósito de soslayar esos impedimentos, el presidente Ortega y 109 alcaldes municipales presentaron un recurso de amparo directamente a la Corte Suprema, alegando, entre otros puntos, que las prohibiciones constitucionales impedían su derecho de igualdad ante la ley y el libre ejercicio de sus derechos políticos. 3 días después, en una sesión altamente cuestionada por irregularidades procesales, la Corte dictó sentencia favorable, apreciando incompatibilidad entre dos cláusulas constitucionales, adjudicándose la potestad de resolver la prioridad entre ambas. Ningún Estado verdaderamente democrático reprime a sus ciudadanos cuando se manifiestan desacuerdo con decisiones de sus gobernantes. Ese es el más fundamental de los derechos democráticos. Ejercerlo no debería costarle a nadie su libertad, su integridad física, psíquica o moral, ni mucho menos, por supuesto, su vida. Ningún Estado verdaderamente democrático consiente la comisión contra sus ciudadanos de conducta que el GIEI consideró podría ser constitutiva de crímenes de lesa humanidad. El señor secretario general ha solicitado a este honorable Consejo la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Existe, sin embargo, la posibilidad de proceder bajo el artículo 3 con una resolución sobre ilegitimidad de origen del actual gobierno en base a unas elecciones que en 2006 le dieron su victoria sin contabilizar hasta la fecha un porcentaje importante de votos y unas candidaturas a las elecciones del 2011 para las cuales estaban inhabilitados por la Constitución Política del país los dos candidatos a los más altos cargos del Poder Ejecutivo. La sentencia 504 de la Corte Suprema de octubre de 2009, además de ser producto de cuestionadas irregularidades procesales, carece de valor jurídico, no solo porque contraviene la misma Carta Magna en sus disposiciones de enmienda o reforma, sino porque está sustancialmente fundamentada en derechos que la Comisión de Venecia ha dictaminado que no son reconocidos en el ordenamiento jurídico internacional. No existe un derecho humano a la reelección. Los resultados electorales del 2016 tampoco son válidos porque la reforma constitucional del 2014 no tuvo carácter retroactivo y no pudo refrendar los resultados del 2011. Todo esto sustenta la ilegitimidad de origen que aboca inexorablemente a una renuncia inmediata o, en su defecto, a un adelanto electoral. En la sesión intervino también Aide Castillo, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, quien pidió a la comunidad internacional actuar y convocar a una Asamblea General de Cancilleres en la OEA para aplicar la Carta Democrática a Nicaragua. Nicaragua vive en un estado de excepción, bajo un régimen policial y de facto, donde los derechos se violan flagrantemente de manera sistemática y brutal, como lo ha constatado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comunidad internacional no puede ser indolente frente a esta situación que se ha prolongado por 12 meses y en la cual queda claro que el gobierno de Nicaragua, en esa fusión de Estado, partido, familia, no está apto para continuar gobernando el país. El gobierno de Ortega ha usado la negociación para distraer, confundir y evitar las sanciones de la comunidad internacional. Ortega no ha parado de reprimir ni un solo momento al pueblo y mantiene a las presas y presos políticos como sus rehenes. Este es el momento crucial para que la comunidad internacional actúe bajo el principio de la universalidad de los derechos humanos. Y este Consejo Permanente debe protegerlos. En consecuencia, instamos a que el Consejo Permanente emita el día de hoy una resolución
convocando a una Asamblea General de Cancilleres de las Américas y que estos apliquen a Nicaragua la Carta Democrática Interamericana. Esto reconociendo que el gobierno de Nicaragua rompió el orden constitucional, usurpó todos los poderes del Estado y tiene una ilegitimidad de origen al perpetuarse en el poder sobre la base de fraudes electorales y la imposición de un estado de terror. Al tiempo que solicitamos, en primer lugar, el retorno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para que con ellos se establezcan los protocolos que garanticen los derechos fundamentales en la liberación inmediata de los presos y presas políticos, y en especial, junto a su valiente juventud y estudiantes, la siembra y cosecha de una Nicaragua digna e irreverente que deja atrás las dictaduras y las guerras para surgir ahora altiva en volcanes de libertad y lagos de soberanía. Lo lograremos. Nicaragua volverá a ser república, patria libre y vivir. Jaime Aparicio, expresidente del Comité Jurídico Interamericano, ex jefe de la misión electoral en Nicaragua del Centro Carter, manifestó que los Estados miembros tienen la obligación de restablecer el orden democrático y que la aplicación de la Carta Democrática no es injerencia. Respecto a que defender a la democracia no constituye una intervención en los asuntos internos en América Latina, sino que más bien hay un deber de injerencia que se explica en los compromisos que libremente han asumido los Estados de las Américas. Todas estas libertades que muchos de nuestros países gozan y otros lamentablemente, como en este caso Nicaragua, se le han coartado. Ahora bien, vamos a Nicaragua. ¿Qué ha pasado en Nicaragua? Acá se han visto todas las violaciones que han habido, la represión de la que son objeto los ciudadanos en Nicaragua, incluyendo acá a Aide, que ha sufrido en persona esa represión. Pero yo quiero señalar una falla de origen, que también Harold la ha señalado, pero a la que quiero referirme especialmente, porque el gobierno de Ortega ha impuesto una dictadura del Poder Ejecutivo, ha destruido el orden institucional y ha acabado con la independencia de poderes. Daniel Ortega ejerce un control político ilegal sobre la Corte Suprema y el Consejo Supremo Electoral. Prohibió de facto los partidos políticos en la última elección de noviembre del 2006. Prohibió la libertad de prensa a través de la concentración de los medios, restricción a la información y la persecución a los periodistas. Y cuando se viola una constitución, cuando descaradamente se descarta los preceptos que organizan tanto las elecciones como el manejo de un gobierno en democracia, ya no se puede decir que la democracia existe si no estamos claramente ante una dictadura. El representante de Nicaragua, Valdrag Hansken, en su intervención informó sobre el proceso de negociación que se lleva a cabo entre el gobierno y la Alianza Cívica, misma que en este momento se encuentra en un impasse. La delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ante la Organización de los Estados Americanos reitera una vez más el compromiso invariable del Estado y el Gobierno de Nicaragua de seguir realizando sus mejores esfuerzos para lograr el entendimiento, la paz y la armonía de la familia nicaragüense, razón por la cual continuamos con la mejor disposición de seguir avanzando en la implementación de lo acordado y en la búsqueda de nuevos consensos. El 21 de febrero de este año, el comandante Daniel Ortega, presidente constitucional de la República de Nicaragua, anunció la instalación de la Mesa de Negociación para el Entendimiento Nacional y la Paz, y con la participación de la delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y la delegación de la Alianza Cívica. 30 oportunidades en las que se han logrado importantes consensos y acuerdos.
La delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en la mesa de negociación ha avanzado, acordado y firmado lo siguiente. La hoja de ruta de la negociación, que establece el consenso en la toma de decisiones, periodicidad de las reuniones y confidencialidad de la negociación, entre otros aspectos. 2. Agenda que establece los temas a discutir en la mesa de negociación en la búsqueda de acuerdos consensuados para impulsar la convivencia, armonía y bienestar del pueblo nicaragüense. La intervención de Venezuela en esta ocasión, según manifestó el embajador enviado por el presidente interino Juan Guaidó, sería para manifestar el apoyo de ese país sudamericano al pueblo nicaragüense. Quiero tomar la palabra en primer lugar para expresar la posición del gobierno democrático de Venezuela, y observarán ustedes un cambio sustancial en la posición de nuestro país. De un vergonzoso apoyo a la dictadura de la familia Ortega, vamos a pasar a un fraterno y solidario respaldo a la lucha del pueblo de Nicaragua para restablecer la democracia y apoyar la propuesta de aplicar la Carta Democrática y lo más pronto posible declarar la ilegitimidad de origen del gobierno de Nicaragua. María Esther Ordóñez, Acción 10. Momento de hacer una pausa comercial, enseguida regresamos.